Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. Este día vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el planeta. Si ocurre en el planeta, esto quiere decir que nos interesa a todos, porque nos impacta a todos, a todos. En el mundo se conocen dos guerras que son llamadas guerras mundiales. Aunque el número de guerras que ha sufrido la humanidad son increíblemente altas. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado, el mundo empezó a configurarse de una determinada forma. La Unión Soviética fue el factor fundamental de la derrota de las tropas alemanas, dirigidas por Hitler, por lo menos en ciertos aspectos. Pero fue Estados Unidos que no jugó un papel fundamental en la derrota de los nazis alemanes, quien capitalizó a su favor las mayores ventajas. Estados Unidos participó en la guerra, pero de manera marginal. Y una vez esta termina, en ese escenario de posguerra, Estados Unidos logró que su moneda se convirtiera en la moneda de todos. Y el dólar fue así establecido como la moneda única para el comercio internacional. Y Estados Unidos, el dueño de esa moneda, pudo capitalizar a su favor su economía, su política, todas las ventajas que implica que todos los países del planeta usen para sus actividades económicas la moneda estadounidense. Eso surgió de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado y de los años 50. Ya desde la mitad del siglo pasado, Estados Unidos era el país que manejaba la moneda que todo el resto de países tenían que usar. Europa, que había quedado muy afectada después de la guerra, empezó lentamente a recuperar su capacidad económica, a recuperar sus monedas, que habían pasado a situarse en bodegas estadounidenses. Y logró Europa fortalecimiento económico. Y geopolíticamente estuvo siempre vinculado a los Estados Unidos. En esos años estallaron otras guerras. Las guerras de independencia en África. Y los países que venían siendo colonias de los europeos lograron su independencia.
pero siguieron siendo países dependientes, sobre todo de la banca europea. En Asia, otros países también empezaron a lograr sucesivamente su independencia y empezaron a caminar independientemente. Estallaron otras guerras, pero en los años 40, a finales de los años 40, en China, que era un país superpoblado, pobre y atrasado, las fuerzas armadas de los revolucionarios derrotan al ejército sostenido por los Estados Unidos, que era dirigido por Chiang Kai-shek. Este ejército estadounidense se refugia en una isla, la isla de Formosa, que pasó a llamarse Taiwán. Y en China triunfa la revolución. De una vez el ejército chino resuelve las situaciones militares y resuelve militarmente la situación del Tíbet, que pasó a ser parte del territorio chino hasta ahora. Siempre ha sido parte del territorio chino. Se inicia un nuevo proceso político. En los años 40, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas fascistas alemanas son derrotadas. La Unión Soviética inicia un proceso de reconstrucción. Estados Unidos levanta una nueva economía con los países europeos. Este fue un proceso que duró muchos años. En esos años, el bloque capitalista pasó a enfrentarse al bloque que construye el socialismo, donde estaba la Unión Soviética, también China. Pero el capitalismo era la fuerza decisiva y la fuerza fundamental que controlaba los mercados, la producción de mercancías, las fuerzas políticas fundamentales en el planeta. En ese camino estalla la guerra de Vietnam, que fue un proceso con sucesivos enfrentamientos. El pueblo vietnamita derrota a las fuerzas inglesas, también a los franceses. Estados Unidos interviene en Vietnam y se inicia un largo proceso de una prolongada guerra que culmina con la derrota estadounidense en el año 1975. A partir de esa guerra se unifica Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Hanoi era la capital de Vietnam del Norte. Ho Chi Minh fue el nombre que se le dio a la capital de Vietnam del Sur. Se inicia en el planeta un nuevo proceso. La confrontación siempre siguió. En África,
Las potencias coloniales europeos pasan a enfrentarse a diferentes pueblos africanos. Los franceses, los portugueses, los ingleses. Argelia deja de ser una colonia francesa y se convierte en un país independiente. Angola deja de ser una colonia portuguesa y pasa de ser también un importante país independiente. Sudáfrica deja de ser colonia inglesa y se levanta como un estado independiente. En fin, el mapa geopolítico africano se transforma. Lo mismo ocurría en la zona conocida como Medio Oriente, donde están situados los países árabes, empezando por Arabia Saudita, que pasa a ser dirigido y controlado por Occidente, Estados Unidos. En Irán se inicia un proceso democrático independiente. Esto termina con un golpe de Estado organizado por Occidente e impone al Shah, que era un hombre que pensaba y trabajaba como cualquier occidental. Se establece allí una dictadura. Eso terminó a la altura de 1968. Y se inicia en ese país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión un proceso de construcción de una nueva sociedad, de una nueva lógica, de una nueva economía. Irán pasa de ser una pieza de Occidente a una sociedad persa independiente con su propia ideología, economía y su propia política. El Golfo Pérsico, que es el mar que baña las costas de Arabia Saudita, de Irán, y al fondo las costas de otros países árabes, era en esos tiempos un mar occidental, en donde predominaba Occidente, Estados Unidos y los países europeos. En este proceso histórico se derrumba la Unión Soviética, que independientemente de los factores que determinaron ese acontecimiento, hay que decir que eso fue entendido como una victoria por Occidente. Y la URSS pasó incluso a ser administrada por Occidente, por los franceses, por los gringos, por los alemanes, que empezaron a actuar como dueños de las inmensas riquezas de Rusia. La Unión Soviética se descompone y desaparece, y aparecen diferentes países en esa región. Y Occidente inicia el proceso para controlar cada uno de esos países. Es decir, era un mundo que en una primera mirada estaba siendo controlada por los Estados Unidos y por Occidente. Toda expresión por mínima del capital, del socialismo, desaparece. En ese momento el capitalismo se levanta como una fórmula única, invencible,
y hasta inevitable. Pues bien, en ese escenario, y no en otro escenario, se construyeron las condiciones históricas y los factores políticos que determinaron el mundo en el que estamos viviendo ahora. Este escenario al que nos hemos referido es muy desventajoso para los pueblos y muy ventajoso para las grandes empresas, que podían disponer de los grandes recursos naturales, el petróleo, el gas. Europa siempre ha pensado que Asia es propiedad de ellos y que todas las riquezas y los recursos de Asia les pertenecen a ellos, a Occidente. Entonces, este era el momento que había estado siendo esperado por miles de años. Sin embargo, así como ocurren las cosas en la historia, de este momento tan ventajoso para Occidente, tan desventajoso para el Oriente, allí, en ese escenario, se construyeron las condiciones necesarias para que se produjeran cambios fundamentales que están a la base inevitable de lo que está ocurriendo hoy en todo el planeta. Lo que ocurre hoy no puede entenderse ni explicarse sin tomar en cuenta estos acontecimientos a los que nos estamos refiriendo. En Rusia se cambia el rumbo. Vladimir Putin toma decisión para recuperar para Rusia el control y la dirección de sus recursos naturales fundamentales. Desde un principio en Rusia se inicia un proceso de relaciones políticas y económicas con Occidente. Posiblemente pensando en que se podía compaginar y compartir aspiraciones con Occidente, pero adentro de un proceso de construcción de fuerza económica, fuerza política, fuerza científica y fuerza militar rusa. Esta es una parte importante de todo este proceso, Estados Unidos y Occidente sigue ejercitando la supremacía de la economía planetaria a partir del uso del dólar. China inicia un proceso de organización y construcción de la economía a partir de relaciones con el mundo capitalista planetario y también a partir de aplicación de principios capitalistas en su economía y en su educación. En el caso de China estamos hablando de un proceso dirigido por el Partido Comunista de China. En el caso de Rusia, al desaparecer el Partido Comunista de la Unión Soviética,
al desaparecer en la conducción del proceso político de Rusia, aparecen otros partidos. Pero desde el momento de la llegada de Putin al poder, se inicia un proceso de establecimiento de relaciones diferentes con China. Este es un dato muy importante que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en el planeta. Muy, muy importante. Se trata de dos universos diferentes. Rusia es el universo construido por los zares rusos, que extendieron su poder hacia el oriente de Rusia, hasta salir al océano. Hasta salir al océano, cerca de el territorio coreano, que es un pequeño territorio insertado entre el territorio de China y el territorio de Rusia. Vladivostok es el punto ya en el océano. China que tiene dinastías que controlan el territorio desde hace miles de años, cuenta con toda una cultura de organización, de cálculo, con un territorio de cerca de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Rusia es un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Ambos países deciden construir nuevas sociedades en sus respectivos países. En un mundo que está moviéndose, que está cambiando. Ambos países deciden penetrar en el mundo capitalista de la época, participar en la lógica capitalista del momento. Esto implicaba ser parte de ese mundo dinámico de Europa, intercambiar experiencias, técnicas, conocimientos, mercancías con los europeos. Se inicia el proceso de competencias supuestamente normales en el mundo capitalista, de máquinas, de aviones, compra y venta de empresas, compra y venta de mercancías. Aparentemente conviviendo esos mundos diferentes a nivel europeo y a nivel planetario. Se inicia una relación diferente con los países africanos, que venían de ser colonias europeas y después a ser controladas por los Estados Unidos. Pero tanto China como Rusia ofrecen a esos países nuevos caminos, nuevas economías, nuevas maneras de usar los recursos naturales. Y hay un nuevo diálogo. Algo parecido ocurre con América Latina. América Latina venía siendo un territorio controlado al 100% por los Estados Unidos, con presencia multicolora de la economía europea. Triunfa la Revolución Cubana en la década de 60 del siglo pasado, que fue un acontecimiento insólito.
Y se inicia un nuevo mundo con una nueva relación, nuevo discurso, nueva política, un nuevo pueblo. Estados Unidos inicia una guerra contra la Revolución Cubana que dura hasta nuestros días. Cuba se mantiene, una alianza con la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se derrumba, la situación de la Revolución Cubana se complica. Pero no hay derrumbe. Posteriormente aparecen en América Latina procesos diferentes. En Brasil aparece Lula. Y el Partido de los Trabajadores, que se inicia un nuevo gobierno ahí, una nueva experiencia. Y en Venezuela, que venía siendo el país más controlado por los Estados Unidos, cuyos gobiernos eran sometidos totalmente a los intereses de los Estados Unidos por largas décadas, que disfrutaba libremente de las riquezas petroleras de ese país. Que era un aliado permanente de los intereses estadounidenses. Ahí triunfa una revolución extraña para Washington. Y aparece la posibilidad de construcción de una nueva economía, una nueva cultura, nuevas relaciones internacionales. Nuevas relaciones internacionales. Hay un proceso allí. Que en este momento no solo se mantiene, sino que la revolución venezolana adquiere relaciones con otros países del mundo que están en procesos similares de logro de independencia y de la búsqueda de nuevos caminos para liberarse del control y del predominio del mercado, de la política y de los ejércitos estadounidenses. Termina el proceso en Brasil, pero se mantiene el proceso revolucionario en Venezuela. Establecen gobiernos progresistas y democráticos en países como Argentina, en Ecuador. La oligarquía colombiana mantiene el control de ese importante país. Hoy, en estos días, hay un proceso político diferente en toda esa región. Lula es de nuevo el presidente de Brasil. Pero se trata de un Lula que está tomando muy en cuenta la experiencia realizada en las décadas anteriores, en donde los dos periodos en que fue presidente aprendió mucho de la lógica del capitalismo planetario. Aprendió mucho. Y hoy, en Sudamérica, se incorpora el proceso político de Bolivia, que siempre fue un área controlada por las grandes empresas estadounidenses. Pero ahora hay en Bolivia un proceso muy diferente.
El gobierno boliviano hoy lucha por la conquista de la independencia económica y política de Bolivia, por la elevación del nivel de vida, educación y cultura de Bolivia, con independencia, asegurando la posibilidad de usar las riquezas naturales de tal manera que se beneficie la misma sociedad venezolana. Cuando Lula regresa a la presidencia de Brasil, el escenario es diferente. Venezuela está en pie. En Bolivia hay un gobierno democrático y popular que tiene muy clara la necesidad de conquistar la independencia del país. En Ecuador hay un proceso político que apunta a la recuperación del poder por parte de los gobiernos democráticos e independientes de las oligarquías locales y también independientes de las oligarquías planetarias estadounidenses. En Argentina hay un proceso político encendido. El gobierno argentino actual ha establecido relaciones económicas importantes con Chile. Y el intercambio va a ser pagado con moneda local. Esta es una decisión fundamental que enfrenta y confronta a las transnacionales estadounidenses que acaban de estar allí en Argentina amenazando al gobierno. Pero en el mundo de hoy hay una correlación diferente que permite a los países optar por caminos diferentes al que las grandes empresas estadounidenses someten normalmente a los países y a los gobiernos de América Latina. Por eso Brasil, cuando el gobierno de Lula establece acuerdos con China, deciden pagarse con yuanes, que es la moneda china, y con reales, que es la moneda brasileña. Ya no es el dólar. Ya no es el dólar. Y por primera vez aparece la posibilidad de que Venezuela se incorpore al bloque de países integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el BRIC. Venezuela con el apoyo de Brasil, China y Rusia. Este es fundamental en la construcción de una nueva correlación. Mientras en Cuba se está planteando la posibilidad de que la economía cubana pase a usar una moneda diferente al dólar. Posiblemente el rublo. Estamos hablando de Cuba frente al territorio estadounidense, pero independiente del territorio estadounidense. Es decir que en el planeta se construyen movimientos que, contando con la voluntad y los intereses de una gran parte de países, deciden optar por un camino diferente al del dólar. Ya hemos dicho que el dólar se levantó como moneda planetaria
en el escenario internacional construido por la Segunda Guerra Mundial. Y eso significó para los Estados Unidos la mayor ventaja imperial. Al principio el dólar tenía una base en oro. Pero en la medida que los mismos países europeos recuperaron para sus economías el oro que los Estados Unidos había tomado de Europa y lo había instalado en sus bóvedas, en esa medida el dólar perdió la base oro y dejó de fundamentarse en ese metal. Y pasó a tener un valor simbólico. Muy bien. Por largas décadas, el dólar fue la moneda reina y rey de los mercados internacionales. Y todas las economías de todos los países pasaron a trabajar para sostener a los Estados Unidos. Miren qué fenómeno. Muy bien. Eso es justamente lo que está terminando en este momento. Eso está terminando. El epicentro de todo este fenómeno es lo que ocurre en Rusia y China. Ese es el epicentro. A partir de ahí, de este punto neurálgico, aparecen sucesivamente diferentes países que están decidiendo renunciar al uso del dólar y pasar a usar el yuan, la moneda china. En Asia, en el Golfo Pérsico, donde aparecieron diferentes países incondicionales a los Estados Unidos, eso ha terminado. Arabia Saudita, por ejemplo, que fue siempre fiel aliada estadounidense, ha terminado. Y hoy se anuncia la disposición a usar el yuan como moneda. El resto de países árabes también. Y el conflicto permanente y conveniente para Occidente entre Arabia Saudita e Irán ha terminado. Irán cubre la costa este del Golfo Pérsico y Arabia Saudita la costa oeste. Acaban de firmar una alianza política y termina esa enemistad. Y hoy son amigos y hoy son aliados. Miren lo que esto significa en términos de la nueva correlación de fuerza planetaria. Lo que esto significa. Y China se encamina a ser miembro del BRIC. También países africanos, como Argelia, como Nigeria, y países latinoamericanos, como Argentina, como Venezuela, y países asiáticos. Cerca de 12 o 14 países están en disposición de incorporarse a este bloque que no tiene como moneda el dólar. En donde es el yuan, la moneda de intercambio más estable y más poderosa, en alianza estratégica con Rusia. Ahora,
todo este proceso continuará sin guerra y sin guerra planetaria como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial se registran procesos referidos sobre todo a Europa. Pero en este momento del proceso, no es Europa el que se perfila como el escenario histórico para una nueva guerra. Los países europeos están en crisis. Alemania entra en un momento muy crítico. Francia también, aunque los franceses tienen mucha más cautela que los alemanes. Y los ingleses, que están infinitamente muy lejos de jugar el papel que jugaban en la Segunda Guerra, son una pieza estadounidense, casi como departamento estadounidense. Pero cuando se mira lo que está ocurriendo en Ucrania, se puede pensar que la prolongación de ese conflicto y el aumento de la complejidad de ese conflicto tiene condiciones para producir una confrontación mayor. Hay que saber que en Ucrania no hay una confrontación entre Ucrania y Rusia. Para nada. Es la confrontación entre Rusia y Occidente. Estados Unidos y Europa frente a Rusia. Ucrania significa en este momento el escenario. Y claro, es el país que pone la mayor cantidad de bajas, la mayor cantidad de soldados. Esa es Ucrania. Pero también participan en esa guerra soldados de Occidente y soldados estadounidenses. El conflicto aumenta cada día de intensidad. Ese conflicto militar. En un escenario geopolítico al que me he referido, que no favorece a Occidente. Hoy nosotros sabemos que cuando se habla de guerra, se habla de guerras en donde funcionan diferentes escenarios. Diferentes escenarios. Algunos especialistas le llaman a esa guerra híbridas. En realidad, todas las guerras de los humanos tienen siempre en juego diferentes escenarios, pero uno no siempre las ha tenido o los tiene claro de esos escenarios. Pero en este momento sí. Lo militar, lo rigurosamente militar, juega un determinado papel. Lo internacional juega otro papel. Lo político también juega otro papel. Lo económico juega otro papel. Por eso es que en este momento, en el escenario de esta confrontación, lo que ocurre con el dólar y el BRIC resulta ser parte de ese escenario de confrontación. Es a lo que nos hemos referido. Es a lo que nos hemos referido. Ese escenario geopolítico
lo está perdiendo Occidente. No es exactamente Estados Unidos, lo está perdiendo Occidente. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. A eso llamamos Occidente. Como ustedes pueden ver, no se trata de una dimensión rigurosamente geográfica, sino geopolítica. Geopolítica. Ese es Occidente. Esta confrontación la pierde Occidente, la está perdiendo Occidente. Estados Unidos ya no expresa la mayor economía capitalista. Ya en este momento, la mayor economía capitalista la expresa China. Vean cómo ha cambiado la realidad de la economía. Es China, no es Estados Unidos. Estados Unidos aparece en un momento muy crítico. Muy crítico. Es el principal deudor. Si uno piensa en la mayor economía, también puede pensar que esa economía sea la mayor acreedora de las deudas de los demás, pero no. Estados Unidos es el mayor deudor. ¿Y a quién debe Estados Unidos? A China, a Rusia, a Corea. ¿Y cómo se adquirió semejante deuda? Sucesivamente. Estados Unidos es una sociedad que dejó en un determinado momento de contraer gigantescas deudas y de perder su capacidad de pagar sus deudas. A nivel personal, todos sabemos que cuando eso ocurre se está perdiendo todo. Que lo mejor en el mundo de las personas es vivir sin deudas, de tal manera que vos seas capaz de vivir de tus ingresos. Estados Unidos empezó a vivir de sus deudas. Y en este momento Estados Unidos tiene la mayor de las deudas de la historia. Ahora, ¿y Estados Unidos va a pagar con el dólar? Ellos fabrican el dólar todos los días. Todos los días están sus máquinas produciendo el dólar. Que ya no vale nada. Miren el problema. Miren el problema. Vamos a suponer que paguen en dólares y que sus acreedores le acepten eso. Que paguen en una moneda que va para abajo en su valor. ¿Y con qué van a comprar las otras cosas que necesitan? ¿Y con qué van a pagar las otras deudas que tienen? Esto significa que como país cada año tienen que subir el monto de la deuda, el monto de la capacidad de adquirir deuda. Eso es lo que ha constituido en los últimos días la confrontación entre los demócratas y los republicanos. Autorizaron al presidente Biden a que adquiriera más deuda. ¿Y pueden pagar esa deuda? No, no pueden pagarla. Miren el problema. Miren el problema. ¿Y cómo hacen entonces para pagar los gastos de salud, los gastos de educación, los gastos de vivienda, las obras públicas? Es decir, que como sociedad humana, Estados Unidos va para abajo. En un momento en donde los pueblos, afectados también por la política estadounidense, intentan por diferentes medios ingresar a los Estados Unidos. Y sus fronteras son fronteras tensas. La frontera sur, que tiene que ver con América Latina, tensa, con población de diferentes partes del mundo. Y Estados Unidos tiene condiciones para impedir que todas esas personas entren a su territorio. No,
Estados Unidos es un país que no puede pagar sus deudas. Ahora, frente a ese mundo se levanta Oriente. Rusia, China, Irán y la India. La India es en este momento el país con mayor población del planeta, que está exportando a Europa energía. ¿Y cómo es eso? ¿La India tiene pozos petroleros? No. Es el petróleo que Rusia le vende. La India lo procesa y se lo vende a países europeos, a los que Rusia no envía hoy directamente el petróleo. Vean cómo es la cosa de la economía. ¿Pueden esos países subsistir con el combustible ruso? No pueden. En eso trabaja la India, pero no solo en eso. Se trata de una economía en pleno desarrollo. ¿E Irán? Fabricante de medicina, de químicos, de armas de diferente tipo. Aun cuando periódicamente Estados Unidos lo somete a sanciones de todo tipo. Pero esas economías superan todo eso. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos quiebra en su economía y tienen que acordar, eso es lo que han acordado esos partidos, la posibilidad de adquirir más deudas. Este bloque de Oriente carece de ese problema de deudas porque cuentan con mayor riqueza y más recursos. Eso es lo que determina la realidad planetaria en este momento. El BRIC es el corte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del dólar, que han sido hasta ahora los recursos que Occidente ha establecido para imponer su lógica económica en el planeta. Eso está terminando. Y en el planeta aparece una nueva lógica económica, expresada en este bloque de países africanos y asiáticos y europeos con Rusia. Ahora, ¿esta confrontación se resolverá sin guerra? Eso es lo que uno desea. Y eso es lo que uno aspira. El Salvador, en este momento, se mueve en ese territorio. Se mueve en ese territorio. Establece como gobierno relaciones con Rusia y con China, situadas en el territorio de la economía y también en el territorio de la política. Esa política de un pequeño país de 20,000 kilómetros cuadrados se corresponde con lo que hoy está ocurriendo en el planeta. De manera rigurosa y de manera precisa con lo que hoy está ocurriendo. La presidenta de Honduras emprende un viaje a China a partir del establecimiento de relaciones con ese país. Es el mundo que se está moviendo en otra dirección. Y cuando se derrumba el mundo levantado después de la Segunda Guerra Mundial y se levanta un nuevo mundo que expresa nuevas fuerzas, nuevas correlaciones de fuerzas y nuevas posibilidades para nuestros países,
La aspiración que se levanta es que eso pueda resolverse sin confrontación nuclear. Que una nueva lógica económica, una nueva estructura de poder político planetario se establezca sin desastre. A eso aspiramos. Eso esperamos. Y para eso trabajamos. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.